Ay, hola, ¿cómo está? Yo siempre digo eso. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Quién eres tú? Ay, yo soy el doctor. No, yo considero que para Dios no hay títulos, no hay títulos. Yo soy el que soy, que dice, como yo soy una gota divina de Dios, pues. Sí, Siempre tenemos eso, y ya por ahí llevamos un ego. Ah, sí, yo soy el doctor, no, que fulanito es, primero no se nombra lo que es, más no lo que yo soy. sí, sí. Hija de Dios, pues, Muy hija de interesante. Dios. Sí, muy Y interesante. entonces, a veces yo me pregunto, y yo le digo a él, el mundo no cambia por nosotros mismos, porque realmente nos equivocamos ahorita y siempre nos escudamos, Dios nos perdona. Porque siempre, porque Dios perdona, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces, hoy nos equivocamos, pero a los 10 minutos volvemos a retomar. Siempre repetimos, no, man, yo voy a cambiar. Y así estamos una cadena que se hace que la persona muere y nunca cambia. Correcto. ¿Verdad que sí? No, y vuelve a nacer y viene el mismo ser. Eso, O sea, los mismos errores lo vienen. mismo. Ok. Entonces, claro, yo siempre digo eso, uno trata digo, hay que, sí, porque yo le voy a decir desde mucho antes yo tenía un carácter demasiado volátil, Sí. volátil, Pero ahorita no. no. ¿Qué le parece a usted? No, no, mentira. Está bien, lo felicito. Lo felicito. Sí, Bueno, el testimonio, sí, aquí está. Lo felicito, lo yo felicito. era una persona volátil y de hecho muchas personas decían, ay, tu contestatura, tu letra, era como decir, uno aplicaba lo que decía diente por diente y eso, ¿verdad? Y yo dije, ya eso en uno no debe de existir. Correcto. Así. Ahora fíjese usted, ¿qué es lo que plantea en sí la enseñanza gnóstica crística? Que ese es el principio, lo que usted plantea es el principio. Sin embargo, eso necesita profundidad porque el ego sigue existiendo. Detrás de la buena intención, detrás del rostro amigable, detrás de la expresión sublime, detrás incluso de un acto caritativo, el yo se nutre de todo eso, porque el yo se nutre de lo bueno y se nutre de lo malo. El gnosticismo crístico enseña que nosotros nos vamos por la conciencia y por la perfección, porque el Padre dijo que nosotros, el Cristo dijo, vosotros debéis ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros por todos los medios? Que nosotros somos imperfectos y que tenemos que seguir imperfeccionándonos. No. Entonces, aquí se para alguien en nombre de la gnosis y del cristianismo verdadero y dice que no. Nosotros no podemos, bajo esa primicia, justificar nuestra inconsciencia. Nosotros somos hijos en el fondo de nuestro Padre, inconsciencia. Nosotros somos hijos en el fondo de nuestro Padre y Él es perfecto. Entonces nosotros debemos luchar para perfeccionarnos. Entonces, ¿quién es humano? El que lucha por su perfección, para encarnar a su ser. ¿Qué es lo humanizante? Toda enseñanza que lleva a que nosotros nos humanicemos. Entonces, la enseñanza gnóstica es humanizante. ¿Por qué? Porque nos lleva a convertirnos en hombres verdaderos y en humanos verdaderos. Pero para eso necesitamos necesariamente comprender lo del ego, que usted lo está mencionando. Entonces, ¿dónde es lo difícil de la psicología gnóstica? Que no es la psicología convencional, ni catedrática, ni universitaria. Es que nosotros no tenemos convenios con el ego. Nosotros no adoramos el ego. Para nosotros no existe el alter ego, no. Eso existe para ellos, para nosotros no. Para nosotros existe el ser y la inmanencia majestad del ser. Porque el ego es un nudo de la existencia. El ego es un error. El ego es la sombra de lo real. Entonces, el humano tiene derecho a ser verdadero. ¿Cómo es verdadero? En la conciencia. Prístina, original, genuina. Ahí está contenido todo lo que es humano. Tenemos que despertarla porque usted la tiene, nosotros la tenemos, pero ahorita está en estado de sopor, está letargada, sumergida en los intereses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerlo? Activarla. Pero para morir seriamente, aparte de lo que usted dijo, necesita consagrar su vida a negarse a sí misma. Necesita desarrollar profundamente la autoobservación, la oración, la meditación. Es decir, fíjate el trabajo de nosotros. Nosotros vivimos el día. El día vemos nuestros errores. El que se está observando llega a la noche.
necesita ahora hacer un análisis psicológico de todo lo que vivió para determinar el autodescubrimiento. Descubrió en la meditación que gritó una persona a que había violencia, entonces tiene que dedicarse a la violencia, pero también descubrió que le gustó una muchacha. ¿Qué pasó? Bueno, descubrió la lujuria. Necesito otro espacio ahí. De repente describió que se estaba quejando la comida. Tiene otro defecto. ¿Cuántos defectos tenemos? Él tiene que dedicarse. Después que él haga eso conscientemente, que eso no es un rato, él tiene que elegir uno de los defectos, el que le esté causando más daño, extraerlo y dedicarse a eso. Después, si tiene la esposa y está bendecido por esa esposa, porque Dios se la bendijo, aprovecha la sexualidad tántrica o el factor crístico nacer para dirigir ese poder del amor contra el ego. Así que muere el ego, mire. El ego no muere con un decreto, no, ni con un cliché, no. El ego no muere con decirlo, con una afirmación positivista, yo no sé de quién, que inventaron eso, no. El ego no muere así. Imagínese usted que nosotros nos queman y el ego queda vivo. Porque la que puede desintegrar el ego es la energía que lo creó. Y como el ego es la energía foática, intoxicada, es decir, arsenicada, mercurio seco puro, debe ser disuelta por el mismo poder. Y ese poder lo tiene Dios Madre. Entonces aquí aparece la Madre Divina. Eso tampoco le gusta a la gente que se le hable de la Madre Divina. Porque dicen que Dios es masculino. No, Dios es masculino o femenino. Dios es el divino Elohim, es macho hembra. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos, por eso es que es Yod-He, Bau-He, es decir, Yahová. Entonces, como es macho hembra, el poder femenino de Dios es el que puede destruir al ego. Tiene que suplicarle mucho y sufrir mucho. Pero si usted por lo menos está gozando con la fornicación, Madre Divina, elimíname la fornicación, ella no se lo va a eliminar. Tiene que sufrir mucho para que ella actúe. Claro, se lo nombro así porque eso es muy difícil, pero por lo menos la ira. Porque la gente quiere destruir la ira, pero quiere alimentar la lujuria. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Porque la lujuria es un tipo de violencia. ¿Me comprende? Dígame, hermano. Por lo menos la personalidad también de nosotros también es el ego. Muy bien. Fíjense ustedes, parece mentira, pero la personalidad pertenece al ego. La personalidad debiera ser neutral, es decir, no egoica, no consciente, porque ella no tiene nada que ver con eso, porque ella es la mediadora, ella es la imagen que se proyecta, ella es la presentación del estuche, ¿entiendes? Ella es el vehículo de expresión del cuerpo físico, entonces ella debiera ser neutral. Cuando ella está al servicio de la conciencia y del ser, entonces ejerce un papel positivo, dijéramos. Pero cuando la personalidad está al servicio del ego, es totalmente egoísta y egocéntrica. Pero hay un detalle, les pregunto. Cuando nosotros vemos un criminal, claro, hay veces hay criminales que nosotros no sabemos que son criminales y lo son. Pero ustedes cuando ven uno que son, ¿cómo le ven la cara? De malo. Estamos terminando. Tiene la cara de malo. Entonces la personalidad nuestra define ciertos rasgos. ¿Aquí entienden? Ok, entonces la personalidad debemos sacarla. Después que absorbemos, después de que nos observamos y que tengamos cierto trabajo, vemos si la personalidad de nosotros, ya sea caracterial, ya sea sanguínea, etcétera, de los temperamentos, tenemos que determinar qué agregado psicológico alimenta más, que él es el que está más incrustado en nosotros, y se caracteriza por el rasgo psicológico particular. Cuando se llegue a esa altura, que no es fácil, que se necesita un trabajo tremendo y dedicación, entonces usted puede neutralizarla. ¿Por qué? Porque el ser se va a hacer cargo a través de la conciencia, porque ya crea un centro permanente de conciencia, entonces después trabaja ese nivel, hasta que ella quede al servicio de la conciencia totalmente y no del ego. Pero ciertamente la personalidad tiene que ver mucho con el ego, por eso es importante saber criar al hijo, saber criar a la hija. ¿Por qué? Porque esa es la salvación. Si usted le crea una personalidad debidamente humana, ella lo va a ayudar mucho contra el ego, pero si se le crea una personalidad egoísta o se engendra egoístamente, porque nosotros engendramos, válgame la expresión, nosotros fecundizamos un hijo llenos de alcohol, algunos llenos de droga,
otros llegó de lujuria hasta aquí, De miedo también. de miedo, etc. Y el carácter viene siendo el mismo. Sí, el carácter es la expresión, dijéramos, manifiesta por la personalidad bajo cierto evento y bajo cierto estado interior que vienen del ego generalmente. Pero el carácter y el temperamento son dos cosas diferentes. Sí y no. Claro, pero no es que yo no sepa la respuesta. Sí, pero agrégueme algo al respecto, Libe. Quería preguntarle al niño. Ajá. Cuando un niño, que es lo más puro, Ujú. que viene de nosotros, del amor, Sí, cuando haya sido construido la vuelta esencia de sí, independientemente. independientemente, ¿en qué momento el niño empieza en el momento de la crianza, Ok. está aprendiendo de los padres? Entiendo, fíjense ustedes, entiendo que el carácter es la sumatoria, integra un prototipo de una personalidad, un tipo, un perfil, pero el carácter deviene del ego, porque también está el carácter como rayo iniciático del ser. Un ejemplo, el que es hijo de Samael tiene un carácter específico. ¿Cuál es su carácter? La fuerza, en el verbo donde sea. Ok, ese es su carácter. Pero ese carácter se fundamenta en temperamento. ¿Entiendes? Que básicamente son 4. Pero en el fondo van al ego. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Con respecto a los niños, a la personalidad, fíjese usted, la personalidad comienza con un prototipo de la existencia anterior. Es decir, el diseño verdadero de la personalidad, como tal, deviene del muerto, pues del que se murió. Como ya no va a arrastrar. Ajá, entonces él llega y nace en el momento de la concepción, el último aliento del muerto, del fallecido, se conecta con el zoóvulo isopermo y deviene ese átomo, ese prototipo ahí psicológico. Es decir, rastro semejante, perfil semejante. ¿Estamos de acuerdo?